Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Numismática Moneda de Oro. Espero que se encuentren bien, les mando un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentren. Y como ya vieron en el título, pues hoy les traigo una pequeña venta, una pequeñita venta. La semana pasada no les pude hacer venta porque no conseguí casi piezas, últimamente no han querido caer este tipo de piezas, han escaseado un poco, pero ya logré juntar un poquito más para que se hiciera una venta un poquito mayor. Vámonos de volada. Para los que son nuevos, la dinámica es esta. Yo hago este video para mostrar las piezas, para checarlas, para evaluarlas, para que la vean bien, para si tiene algún golpe, rayón, circulada, fecha escasa, fecha clave, material en específico, medalla, lo que sea. Con este video es para poder a ustedes mostrárselas un poco mejor las piezas y para sacarlos de algún tipo de duda que tengan. Antes de publicar este video ya tiene que estar publicada la venta en mi página de Facebook, que está apareciendo en estos momentos en su pantalla junto con mi número de WhatsApp. Si alguna pieza de este video les llega a interesar, les gusta, les agrada y desean más información, pueden ir directamente a mi página de Facebook, que cada imagen va a estar con su precio, descripción de la pieza y piezas disponibles o lo demás, ¿no? O si no, pueden mandarme un mensajito directamente a mi número de WhatsApp para preguntar por la pieza, si desean más fotos, precio, lo que ustedes quieran. También sin ningún problema me pueden mandar directamente un mensaje de WhatsApp. Pues vamos a empezar, vamos a darle para que no se haga tan largo estos videos, porque por lo regular estos videos de ventas pues si se hacen un poquito más largo, para que quede bien claro las piezas. Vamos a comenzar como siempre de lo más económico hasta un poquito más caro, ¿no? Vamos a empezar por las piezas. Tengo estas piezas que las había yo puesto en venta, me las habían apartado, pero a la mera hora ya no las quisieron, ya no me respondieron, ya no me dijeron nada. Este es un cospel de una moneda de 5 centavos. Tengo uno, tengo 2 y tengo 3. Son estos 3. Y también tengo este cospel de una moneda de 10 centavos resplandor, ley 720. Ya es de las que salieron después de 1919. Este es un cospel de la de 10 centavos resplandor. Estas son de ley 902, como les comenté. Estos son de los centavitos porfirianos, de la de 5 centavos. Las vuelvo a poner en venta, las voy a poner de nuevo en venta, pero se van a ir juntas. Si quisiera que se fueran juntas, voy a darles precio. Voy a poner ahí en la imagen, se van a ir juntas. Les voy a dar un super mega precio para que ya se vayan, porque estas me las dieron para venderlas. Yo les había comentado que las iba a vender en otro lado porque no hay mucha gente que se especialice en este tipo de piezas o que les llame la atención, pero por cuestiones de que le urge el dinero a la persona que me las dio a vender, se las voy a poner bien baratas y espero que se vayan todas juntas. Son 4 piezas, no son tan fáciles de ver ya últimamente los cospeles, pero las pueden encontrar no tan difícilmente. Tienen aquí la oportunidad de llevarse estos 4 cospeles a un precio bastante económico. Después tengo esta pieza. Esta es una medalla de los niños de solidaridad, de 1995, hecha por Casa de Moneda. Aquí está la seca, como podrán ver. Tiene el escudo de Armas de México. Es de níquel. Esta, quiero aclarar, esta es de níquel. Está un poco circulada así, pero pues es una pieza bastante económica. Hay para los que les guste coleccionar medallas. Me cayó esta medallita. Yo la verdad no soy tan fan de este tipo de piezas. Bueno, de la medallística tengo una que otra, pero a mí en lo particular casi no, yo soy más de monedas, no de medallas. Hay unos coleccionistas que se especializan exclusivamente en medallas, y esta les podría interesar. Como les comenté, es de níquel y es una pieza bastante económica. Tengo un par de
de tepalcates. Son tepalcates, están circuladitos, uno está un poco mejor que el otro, este está un poquito mejor, aquí se podrán dar cuenta. Vean, este tiene todavía bastante brillo, bonito, chulo. Miren, vean, este sí está más hermosa la pieza, de 1957, ambas son de la misma fecha. Ay, perdón, de 1900, no, cambiaron, perdón. Este es de 1959 y este es de 1957. Este tiene ya una pequeña pátina. Vean, se le está haciendo una pequeña pátina dorada. También tiene algo de brillo, pero aún tiene más esta pieza. Esta pieza todavía tiene un poco más de brillo que la otra. Esta de 1900, ¿qué les dije? 1957. Vean, lo voy a acercar un poco más para que la puedan ver. Vean, todavía tiene bastante brillo. Está bastante decente la pieza. Esto también, si les interesan, ahí van a dar en la página de Facebook o me pueden mandar directamente un mensajito. Tengo un fuego nuevo del año 2000 circulado. Está en su bolsita. Así lo conseguí. Este fuego nuevo, así me cayó. Ya no tiene brillo, sí está bastante circulado, pero también la pieza es bastante económica. Esta se va a ir a un precio bastante bajo por ya su baja condición de la pieza. Vamos por ¿qué más? Tengo unos pesitos. Tengo 3, pero este sí está circuladito. Tiene una ligera pátina, tiene un poco más de pátina. A ver, vamos a ver, lo voy a acercar un poco más para que lo puedan ver. Está circulado, se nota a simple vista. Tiene un poco de brillo, todavía tiene rastros de brillo, pero no tiene nada que ver con estos dos que les voy a mostrar, que están en muy buena condición, con bastante brillo, sin pátina, porque hay bastante gente que me ha comentado que no les gusta la pátina, que les gusta la pieza así con su tono natural de la pieza, con su color plata. Estas todavía son de plata, Ley 300 de 1950, única fecha de acuñación de este tipo de piezas. Tengo 2 de estas, pero vean qué belleza de piezas. Tienen todavía muchísimo brillo, no tienen golpes, no tienen pátina, están en mejor condición. Vamos a ver que enfoque un poquito mi cámara, porque ya como que ahí está. Tienen bastante brillo las piezas. Vean, si les interesa, también ambas piezas van a estar en venta en mi página de Facebook, o como les comenté, me pueden mandar un mensajito directamente a mi número de WhatsApp. También me cayeron estas 2 piecitas, 2 resplandores en excelente condición, así como me gustan, bonitas, con su brillo, chulas de bonitas. Lo voy a acercar un poco más. Ahí está. Una de 1944, como podrán ver, y otra de 1943, años consecutivos. Plata Ley 720. Son piezas, como podrán ver, están hermosísimas las piezas. Me gusta así este tipo de piezas, la verdad vale la pena tenerlas en este estado. Es un poco más caro, pero pues son unos cuantos pesos solamente por una pieza circular. Están bastante bellas las 2 piezas, también estas de 50 centavos resplandor. Si les interesa, van a andar ahí en la página de Facebook, junto con unos pesitos también resplandores que me cayeron. Tengo este es una fecha baja, fecha clave también, es la de 1920, primer fecha que se acuñó en plata, Ley 720, después de la de 1919, que esas todavía salieron en Ley 800. Está en buena condición, en bastante buena condición, con brillo. Aún tira, vean, ahí todavía se le ve bastante el brillo. De hecho no tiene pátina, no tiene tanto desgaste, se le nota la gráfila bastante bien. Las letras del gorro, la denominación, está bastante bien la pieza para la fecha que es. Como podrán darse cuenta, es de 1920, como les comenté. Es la primera fecha que salió en plata, Ley 720, en estos pesos resplandores. Y también tengo este peso de 1945. De hecho, esta es ya la última fecha en la que se acuñó esta moneda. La de 1945, el peso resplandor. Esta es la última fecha que salió a circulación esta pieza. Está también bastante bella, vean, bastante brillo, sin golpes, también sin pátina, porque hay algunos que, como les comenté, no les gusta la pátina. Tiene bastante brillo, es una pieza bastante hermosa. También
ahí va a andar en la página de Facebook. Junto con estos, me cayó un parcito, o las dos piezas, de los cachetones, la de 47 y la del 48. Pero, vamos a verlas, sí, esta está circulada. Mire, vean, esta todavía se ve bastante bien. Tiene bastante brillo. Está bastante bien esta pieza. Es la del 47. Vamos a ver, vamos a acercar un poco más. Ahí está, la del 47. Tiene bastante brillo. Está bonita la pieza. Esta sí tiene muchísimo brillo. Ahí podrán darse cuenta que tiene muchísimo brillo. Tiene vean qué brillo tiene. Tiene una ligera huella de este lado. Parece que alguien la tocó con la mano. Pero aún así es una pieza bastante bonita, con bastante brillo. Pero esta sí está circulada, vean. Está bastante circuladita. Todavía tiene rastros de brillo, pero sí ya está en una poquita más baja condición que lo normal, que la condición regular. Este es de 1948. Tengo la parejita, pero como ya les mostré, pues una está circulada y la otra sí tiene bastante brillo. Me cayó una balancita de 25 centavos, una moneda juarista de Zacatecas. Vamos a acercarlo un poco más. Sí, ya está desgastadita. Tiene pues algunos rayones de circulación de época, pero como les he comentado en otros videos, estas piezas cada vez son un poco más escasas porque hay bastante coleccionista que ya está empezando a interesarse en este tipo de piezas un poco más específicas, un coleccionismo un poco más adentrado a esto de la numismática. Estas piezas es de 1977, vean 7. Estos tres números se le notan perfectamente, pero sí ya tiene un poco de desgaste. Es de Zacatecas, aquí está la ZS, es de Zacatecas, de 25 centavos. Junto también me cayeron dos piececillas de 20 centavos, vean, porfirianos, unos centavitos de plata, ley 902. Este es de Guanajuato y este es de México. Este es de la Casa de México y este es de la Casa de Guanajuato. A ver, vamos a darle la vuelta para ver las fechas. La fecha 1 es de... A ver, mi cámara. Ay, esta cámara que ya me hace pasar puros corajes aquí. A ver si se logra ver un poco mejor. Ahí está. Una es de 1899 y otra de años consecutivos. Nada más que pues diferente seca. 1898, 1899 era. Años consecutivos, pero sí seca diferente. Pero ambas son de 20 centavos. Piezas bastante bellas, bastante hermosas, como podrán darse cuenta. Sí tienen desgaste, pero también este tipo de piezas, de hecho son económicas, no son caras, son bastante económicas para el tipo de piezas que son. Y pasamos por este tipo de pieza. También tenemos una moneda de 25 pesos de Benito Juárez, una de las pocas piezas que salieron. Vean qué belleza. Esta pieza también está impecable, me encanta este tipo de piezas, tiene bastante brillo, está hermosísima la pieza, vean qué belleza de moneda. Me gusta conseguirlas de verdad en esta condición, es una condición que vale la pena tenerla. Vean, sin golpes, sin pátina, completita la pieza. También esta pieza va a andar ahí en la página de Facebook. Y pasamos a ¿qué más? Estas también me cayó las hermanitas, son diferente fecha, son diferentes, es el 10º y el 20º, pero proof, es el proof. Vamos a ver que enfoque un poco. Este es del 2019, el 10º, plata pura, es un 10º, acabado proof, acabado espejo, del 2019. También es el 10º, y por aquí también anda el 20º. Vean, este es del 2018, no se nota muy bien pero sí, aquí se nota bastante bien. También este tipo de piezas no me gusta abrirlas, porque le puede caer polvo, le puede caer cualquier cosa, incluso le puede caer pelusa. Ven en el ambiente que vuela bastante tipos de cosillas. Por eso no me gusta abrir este tipo de piezas, porque como su acabado es bastante delicado,
No me gusta que se maltraten, por eso, pero lo rayado es de la cápsula. Las piezas están en perfecta condición. Y pasamos por un Hidalgo y Madero, una de 10 pesos, de 2 caritas, de Hidalgo y Madero, una pieza también que cada vez está escaseando bastante. Esta es ley 900, el 90% de esta pieza es plata. Es que casi la mayoría de esta pieza es plata. Como pueden ver, tiene bastante brillo. No está sin circular, no. Pero si vean, tiene muchísimo brillo. No tiene daño, no tiene pátina. Está bastante bella la pieza. Como podrán ver, pues sí me cayó un poquito más de piezas que la vez pasada. Me cayó esta pieza, a ver, permítame tantito. Esta es una de las que también ya están escaseando bastante. Esta la voy a poner en venta. Bueno, esta está en tratos, pero si nadie la quiere, pues obviamente se libera la pieza por si a alguien le interese. Es un Quijote, un Quijotito de 100 pesos en condición regular. No está sin circular, pero aún así, vean, todavía tiene bastante brillo. Tiene bastante brillo la pieza. Está bastante bien la pieza. Cada vez es un poco más escasa conseguirla. Se está escaseando bastante. Pero está en muy buena condición. Para aquellos que me han pedido Quijotes, sí hay, pero están bastante caros. Y luego están en muy mala condición para el precio que están pidiendo. Y pues yo trato de conseguirles por lo menos un poco más, o el promedio de este tipo de piezas, para que valga la pena, ¿no? Este tipo de piezas. Vean, es una pieza, como les comenté, es bastante bella. Es cada vez más cotizada. Aquí está, es la del Quijote, la más común. De hecho, esta es la más común de todas las que hay del Quijote, pero también cada vez se vuelve más y más escasa. Me cayeron unas onzas. Me cayó 2. Bueno, en realidad son 4. 4 onzas. 4 onzotas. Vamos a empezar por esta. Me cayó una onza gordita de 1000. A ver, vamos a que enfoque. De 1989. Esto es de la primera fase de las onzas. Ya las otras son de letras mixtas. Todavía viene el canto con leyenda que dice Independencia y Libertad. Bueno, me cayó está impecable. Me encantó la pieza, de verdad. Vean el canto, vean el grosor nada más de este canto. A ver, ahí está. Porque se refleja bastante la luz al parecer. Tengo que arreglar mi lámpara porque refleja de más. Tengo que hacer unos ajustes, pero eso será después, ¿no? Este tipo de piezas, como se podrán dar cuenta, conseguirlas en este estado sí ya está complicado. No la vas a cualquier lado y dame una onza gordita, pero en excelente estado. No, estas sí, conseguirlas no es tan complicado, pero conseguirlas en buen estado sí es más complicado. Tengo esta onza bastante bella, bastante hermosa, con todo su brillo. Esta también va a andar ahí en la página por si les interese, junto con esta también. Esta también es una onza para los que no los... Bueno, es una moneda. Es de 100 pesos. Es la del Guerrero Águila. Pero el tamaño o su peso es de una onza. Aquí dice una onza. A ver. Plata. Ley 999. Es plata pura. Esta es plata pura. Es una onza. Es de 1992. Esta también es única acuñación. Hay proof, pero esta es en acabado mate. Es única acuñación. También a los que les interese, tengo esta onza del Guerrero Águila. Bastante bella, vean, tiene muchísimo brillo. No tiene daño, no tiene golpes. Está bastante bien la pieza. Por si les interese, también va a andar ahí en la página de Facebook. Junto con estas oncitas. Estas son un poco más caras. Si gustan, podemos platicar de este tipo de onzas. Se las puedo dejar a un pago o 2 pagos, ahí como se les gusten. No estoy cerrado a propuestas. Tengo esta onza. Esta es la más cara de la serie de las Troy. Para los que ya sepan, pues es por la primer fecha de acuñación, 1949, y tiene muchísimo brillo. Esta pieza tiene ya bastantes años, ya tiene 80 años de hecho.
Es una pieza bastante ya no antigua, pero sí ya entra en la categoría de pieza un poco más vieja, y para su tiempo está en muy buena condición, con bastante brillo, y es de la primera fecha de acuñación de 1949, sin contar obviamente la prueba de 1947, pero esta es la que salió a circulación para el público. Es una pieza bastante bella, es el primer diseño y la primera fecha. Esta sí es un poquito cara, no está rayada, vamos a abrirla. Lo rayado es la cápsula, para que puedan checarla, porque van a decir, pero ni la abriste, no sé qué sale, que no sé qué tanto. Órale, pues vamos a abrirla para que chequemos la pieza, para que vean el brillo que tiene. Vean, nada más chequen qué brillo tiene. Ve, ahí se lo nota, ahí se le ve su brillo. Está bastante bien la pieza para la época de la pieza. Vean, tiene muchísimo brillo la pieza. Es una pieza que de verdad vale la pena tenerla en esta condición. Y por último, pero no menos, tengo esta proof. Me cayó esta proof. Bueno, esta es mía, pero ya se va. Se va porque estoy por comprar unas piececillas y pues me hace falta el dinero, ¿no? Solo que tiene un ligero detalle. Voy a destaparla para mostrárselas, porque como les comenté, no me gusta a mí abrir este tipo de piezas, pero esta ocasión lo amerita porque sí tiene un poquito de daño. Es lo malo de este tipo de piezas. Así yo la conseguí, no crean que yo la maltraté, pero tiene unas ligeras líneas de limpieza. No los quiero engañar, los quiero porque a mí no me costaría nada mostrárselas así y decirle, ay, verán qué belleza de pieza. Pero ya poniéndola bien, vamos a ver este tipo de piezas. Aquí está, aquí se lo puede ver. Aquí tiene una ligera línea de este lado. De este lado vamos a acercar un poco más. Ahí está. Aquí tiene otra y aquí tiene otra. Vean estas dos. No sé, aquí ahí se le nota de este ladito. Ese es el daño que tiene. Y también del lado del anverso tiene otro poquito de daño. Pero son leves. He visto otras piezas en el mercado últimamente que están súper mega rayadas, súper horribles, y aún así las quieren bien caro. Aquí se le nota, a ver si lo logran ver, aquí de este lado, y estos son los únicos detalles que tiene esta pieza. La voy a cerrar porque no me gustaría maltratarla ni echarle a perder un poco más del poco daño que tiene. Es del estado de Tabasco, es acabado proof. Solamente 10,000 piezas acuñadas de estas existen, en este tipo de onza del 2004. Si les interesa, ahí también va a andar en la página de Facebook. Y por último, pero no menos importante, todavía me quedó un juego de billetes. Para los que me estuvieron preguntando, logré armarles otro jueguito de billetes, que es desde el de 5 pesos hasta el de 1,000 pesos de Sor Juana. También igual, mismo precio, 250 pesos, para que les interese, sin circular todos sin circular, en muy buena condición. Y por último, ya porque este video ya se está haciendo bastante largo, me cayeron cápsulas. Muchos me han preguntado que si tengo de esta cápsula. Pues sí, ya les logré conseguir. Es esta. Es un poquito más cara que la otra, pero me cayó esta cápsula de almohadilla negra. Ándale, para los que me anduvieron pidiendo, ahí está, de almohadilla negra, y ya pues su pieza se vería más o menos como esta, ¿no? Si la quieren meter en una cápsula con almohadilla negra, así quedaría. Y también me cayó cápsula cuadrada, la cajita de cápsula cuadrada. Para todos aquellos que les gusta la cápsula cuadrada, pues viene así, viene la capsulita, viene con sus almohadillas igual, y ya quedaría la pieza así, más o menos. Así se vería su pieza en una capsulita cuadrada, o más o menos también así quedaría ya su pieza de su cápsula. También me quedan cápsulas de las otras, de las normales, de almohadilla blanca. Y también por último me cayó esta basculita. Anduve revisando entre mis chácharas y todavía la tenía escondida. Para los que me anduvieron preguntando y ya no les tocó, tengo esta basculita, por si les... única pieza, es única pieza. Por si les interesa, también va a andar ahí en la página de Facebook, por si les
interese. Pues eso sería todo. Sí, es bastantes piezas me cayeron esta vez, al parecer. Si algo les interesó, vuelven a aparecer mis redes sociales y mi número de WhatsApp en estos momentos en su pantalla. Cualquier cosa, mándenme un mensajito o vayan directo a mi Facebook. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video, amigos. Suscríbanse, compartan, cuídense. Hasta pronto.